una de las zonas más conflictivas de Tijuana. Pasó de un palacio a una casa, pero con una visión muy clara. Pero en medio de ese éxito había algo en la parte personal que quedaba pendiente, la paternidad, por lo que también trabajó hasta conseguir su propósito. Hoy se encuentra con nosotros en Zona Contexto Francisco Orozco, director de la Casa de las Ideas. Comenzamos. Pues en esta ocasión, de nueva cuenta, tenemos nuestro entrevistado por vía Zoom, Francisco Orozco, mejor conocido como Tico Orozco. Tico, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona Contexto. Gracias, Pablo. Muy bien y muy contento de compartir contigo esta charla. Gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo, Tico. Considero que tienes una historia súper interesante que se puede contar y que se tiene que compartir porque es de mucha utilidad para muchas personas que seguramente están comenzando proyectos de vida y que pues se pueden basar un poquito, pueden ver en lo que ha sido tu trayectoria, pues una forma de un camino a seguir. Así que, pues si te parece, nos vamos al mero inicio de toda esta trayectoria. Tú eres nacido aquí en la ciudad de Tijuana. Sí, nací en Tijuana, de una familia procedente de Jalisco en 1969, el 4 de marzo de 1969. Desde toda tu vida, tú te inclinaste muchísimo por los temas culturales, inclusive tu licenciatura se fue por ahí, por la parte cultural. En un tiempo, Tico, en el que elegir una carrera como esa era extremadamente arriesgado. Si hoy lo es, en ese tiempo yo creo que lo era más, porque era prácticamente la percepción, pues qué vas a hacer con tu vida, ¿no? ¿Qué te hace irte por ahí y tomar ese riesgo? Bueno, yo tengo una trayectoria académica bastante ecléctica. Eh, Realmente la profesionalización de mi práctica de promoción cultural, ya con la licenciatura en gestión cultural, pues la hice ya bastante grande, cuando la necesidad era profesionalizar la práctica técnicamente. O sea, eh, primero fui muchos años promotor cultural, productor de actividades artísticas y culturales, y posteriormente fue cuando pues, se abrieron estas carreras en el país. Está en la Universidad de Veracruz, en la Universidad de Guadalajara, donde yo estudié, y fue cuando tomé la decisión de fortalecer los conocimientos, aprender nuevas cosas y cursar la carrera de gestión cultural, que prácticamente pues no tenía de otra, porque era a lo que había enfocado todas las acciones de mi vida. Pero al final de cuentas, como lo dije hace un momento, es una decisión arriesgada, pero que bien vale la pena porque, digo, si eso es lo que tú estabas haciendo, si eso es lo que a ti te gustaba, si es lo que a ti te inspiraba, pues hay que irse por ahí. Y es que lo menciono, Tico, porque tú lo sabes, en muchas ocasiones los muchachos eligen carreras que van no de acuerdo a lo que ellos quieren, lo que buscan, lo que les apasiona, sino más bien por aquello que creen que les va a redituar mejor económicamente. Y eso hace que en muchas ocasiones sean profesionistas frustrados. Así es. Creo que hemos pasado de generaciones en que escogían la carrera con base en las expectativas de los padres, ahora a generaciones que escogen la carrera con base en la expectativa de ingreso económico. Y sí, es importante tener en cuenta pues las propias pasiones, los propios intereses, porque es a lo que vas a dedicar el resto de tu vida y no hay de otra, no la va a vivir ni tu bolsillo ni tus padres, lo que elijas para tu vida futura, ¿no? Y al final de cuentas, cuando se elige aquello que nos apasiona, nos podemos convertir en profesionales muy buenos de eso que nos apasiona y cuando lo haces con esa pasión, pues a veces también el éxito económico va de la mano, sucede y de hecho pues me gustaría que también habláramos un poquito sobre esa parte en la que ya te comienzas a colocar profesionalmente en sitios donde
había remuneraciones económicas un poquito mejores y muchos te recordamos por allá en la década de los 90, finales de los 80, trabajando en la radio, sobre todo, además de los proyectos que tú tenías en la parte cultural, trabajando en la radio y promoviendo precisamente no lo comercial, sino pues, lo que a ti te gustaba. Así es. Yo inicio a finales del 88 como técnico de cabina en una estación de radio que era del IMER, que es del IMER, ahora en ese tiempo se llamaba Estéreo Frontera, ahora se llama Fusión 102.5 FM, una estación cultural de las pocas que había en la ciudad. En ese momento solo estaba Radio Tecnológico y Estéreo Frontera, después se sumó Radio Universidad. Eh, Hice en ese tiempo con algunos compañeros un programa de rock y pues por ahí por el programa pues pasaban todos los grupos locales y extranjeros que sonaran en la ciudad, ¿no? Ese programa con dos diferentes nombres, primero Onda Rockera, después Ritmos de Ciudad, fue un esfuerzo que duró 15 años y del cual no recibí ninguna remuneración económica. Era un hobby, era algo que yo quería hacer y era algo que además también me daba, tenía una ganancia que no era económica, pero era que estaba en la acción, que estaba en los medios, que me consideraban para proyectos, para invitaciones. La primera vez que visité la Ciudad de México fui invitado por el Conaculta a través del Programa Cultural de las Fronteras para cubrir un festival de rock. Y fue mi primera visita, fue cuando conocí la Ciudad de México, eso fue en el año del 91. Y así como eso, pues muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tener un gafete de ingreso permanente, un all access que le dicen, a Liguanas. No sé si recuerdas este lugar, un lugar que estuvo en una plaza aquí en Tijuana, Pueblo Amigo, que tenía cualquier cantidad de conciertos de grupos muy, muy importantes. Todas las semanas había dos, tres, cuatro conciertos y yo podía ir a todos y era gracias a la permanencia en la radio, ¿no? Cubría los conciertos, reseñaba los conciertos, escribía en algunas revistas sobre esos eventos, sobre los discos y estar pensando, reflexionando sobre la creación artística musical, pues me hizo llegar a reflexiones más profundas y ampliar mi campo de la promoción de conciertos a la promoción cultural más integral, ¿no? Ahora, pero y en ese tiempo, digo, estabas haciendo muchas actividades que te gustaban, que te apasionaban, estabas muy metido en ese ambiente que te gustaba, pero pues bueno, de algo tenemos que vivir y de algo tenemos que comer. ¿Cómo compensabas esa parte económica? En ese tiempo fui muy afortunado porque a finales de los 80, en el 89, entró a trabajar al Colegio de la Frontera Norte y me pagaban por hacer radio, por producir radio, por realizarlo. Entonces tenía más o menos entre 6, 8 programas a la semana que no eran de rock, que yo producía, que muchas otras personas escribían o dirigían a veces. Y y había programas que yo mismo dirigía, algunas radionovelas, por ejemplo. Hice programas que recuerdo con mucho cariño, como Entre la magia y la historia, Puente México, Al norte por estas vías, que eran con formato de radionovela, programas que hablaban sobre mitos, leyendas o historia de la frontera norte de México. Programas que llegaron hasta Radio Educación, que se transmitieron en todas las ciudades de la frontera, algunos de ellos en ambos lados de la frontera. Entonces, eso era trabajo pagado, pero además me estaba dando la oportunidad de ampliar más estas ganas de hacer radio, de contar historias a través del sonido y hacerlo de una manera pues también más profesional, porque el programa de radio el programa de radio en vivo de rock, era un programa muy relajado, a veces irreverente, que la producción, si bien estaba pensada, era una producción tan relajada que pasaba como algo muy espontáneo. Sin embargo, en los programas que hacía para el Colegio de la Frontera Norte, pues eran programas, algunos de divulgación científica, otros de recuperación de la memoria
del pueblo. Entonces, en ese sentido, pues ahí eran programas muy estrictos, ¿no? Muy bien fabricados. Y teníamos, en ese momento teníamos esas herramientas técnicas y creativas para poder hacer programas que además en otros lugares también los reconocieran como buenos programas. Yo todavía los escucho de vez en cuando y algunas grabaciones, algunas copias que dejé y me sorprendo de lo que escucho, ¿no? De lo que se estaba haciendo, independientemente de que lo haya hecho yo o mis amigos, me sorprendo de lo que en radio se estaba haciendo en Tijuana. Seguramente recuerdas esa época donde tú mismo también hacías voces para algunos de estos programas. Sí, sí lo recuerdo. Bueno, precisamente, digo, en este caso no me tocó contigo en el Colegio de la Frontera, pero sí en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, que tuve una pequeña participación ahí antes de comenzar mi trabajo en televisión, que fue sobre historia de Tijuana. Tenía una participación Claro, en un la programa que se escrilla de llamaba acá. Mezclilla de Acá. Claro, claro. Sí, lo recuerdo muy bien. Y de hecho, en ese tiempo era también antes de que yo entrara al Colegio de la Frontera Norte y mi puesto en el Instituto Mexicano de la Radio era técnico de grabación, pero había tan pocos puestos en la estación que yo era técnico de grabación y coordinador de producción y yo elegía la música, los efectos, el ritmo. O sea, no solo me concretaba a hacer la parte técnica operativa, ¿no? Sí, de hecho precisamente fue donde te conocí hace ya algunas décadas, porque tú me grababas a Así mí, es. entonces pues bueno, era una de las muchas funciones que tú realizabas en la radio. Pero bueno, habiéndote escuchado, Tico, bueno, es una trayectoria muy interesante, es una trayectoria fascinante, sobre todo porque es esa parte que te reconozco mucho, que admiro muchísimo, y es que pues te diste la oportunidad de vivir lo que te apasiona. Pero entonces, y vamos a tener que dar un brinco tal vez de años para llegar a un punto en donde de verdad es el mensaje muy fuerte de cómo hacer lo que te apasiona y hacerlo bien puede llegar a tener puede redituarte de una manera todavía más interesante, porque un promotor de cultura, alguien que está muy metido en el tema de la cultura, tal vez en sus más locas fantasías podría pensar en trabajar en un lugar muy específico en este país, pero llegar a soñarlo como algo lejano, algo tal vez que sonara imposible de lograr, y sin embargo tú lo hiciste. Y cuando menos pensamos, Tico Orozco ya no estaba en Tijuana, sino que estaba en... yo no sé si sea correcto decirlo de esta manera, Tico, pero desde mi punto de vista es el máximo recinto cultural de México, que es Sí, el sí lo Palacio de las es. Bellas Artes. Sí, sí lo es. Cuando recibí la invitación para irme a la Ciudad de México y tener la dirección, la gerencia del Palacio de Bellas Artes, eh, fue básicamente lo que se me vino a la mente, ¿no? O sea, es el sueño de todo gestor cultural, de todo promotor cultural, de toda persona que haya dedicado algunos años de su vida a la operación de espacios, a la dirección y operación de espacios culturales, pues no hay otro sitio más emblemático que el Palacio de Bellas Artes. Entonces, si bien pedí unos días para tomar la decisión, me adelanté varios y rápidamente regresé la llamada y dije, sí, por supuesto que me interesa. Yo creo que este tipo de cosas sí las soñamos todos, pero son muy fortuitas, porque tienes que estar como en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, para que una situación de ese tipo se dé, ¿no? O sea, si bien no resto mérito a mi trayectoria y a mi esfuerzo anterior, eh, creo que en gran medida pues es muy azaroso, ¿no? Llegar a un espacio como el Palacio de Bellas Artes, que es un espacio en todo el país, que tiene un solo gerente y que además normalmente son administraciones muy largas. Entonces, llegar ahí pues fue una suerte tremenda y lo disfruté muchísimo
hice mi mejor esfuerzo, como en cada uno de los trabajos que realizo, y creo que eso mismo pues también te ayuda a ir abriendo puertas para el futuro, ¿no? No tiene no tiene una remuneración económica demasiado importante, es un sueldo muy conservador, bueno, pero muy conservador. Sin embargo, más allá de lo que te genera en ingresos, que, que son ingresos que cumplen con las necesidades para cubrir todos los gastos propios de una familia. Sin embargo, lo más importante que obtienes de lugares como eso es todo el conocimiento, las relaciones, el estar en constante relación con los creadores más importantes del país, ¿no? Y a veces del mundo. Ahí conocí gente como Lang Lang, como Laurie Anderson, como Philip Glass, eh, muchísimos artistas nacionales también, gente impresionante, talentosísima. Y eso definitivamente te marca y te redirecciona también. Entiendes la vida de una manera distinta después de tener este tipo de aproximaciones y conversaciones. Pero aparte te tocó estar en el Palacio de Bellas Artes en una etapa en la que se hizo mucho y en donde Baja California estuvo muy presente también, porque bueno, en ese tiempo una baja californiana estaba al frente de la dependencia federal de la que depende de Bellas Artes. Tú como tijuanense estabas en el palacio en sí. Y se hicieron obras importantes que después por cuestiones políticas estuvieron envueltas en controversia, pero al final de cuentas, y quiero insistir mucho en esto, fueron cuestiones políticas, porque al final la huella y la obra estuvo ahí y ahí quedó. Fue una aportación muy importante que se hizo y que hacía muchos años que no se hacía al Palacio de Bellas Artes. Y fue una época también muy demandante, de mucho cansancio físico, mental. Cuando yo entro, fue inmediatamente después de que entregan la obra, después de una gran intervención arquitectónica y técnica que le hicieron al palacio, una remodelación completa. Entonces, el palacio fue intervenido de tal manera que por todos lados había equipo nuevo, con necesidades nuevas, con necesidades operativas nuevas que los mismos técnicos no alcanzaban todavía a resolver. Entonces eran noches y noches de estar con el teléfono en el buró, esperando la llamada porque la plataforma ya se había trabado, porque la luz ya se había fundido, porque la planta no sé qué. Era así como una parte también muy importante, esa parte muy operativa. Y arráncate a las 2 3 de la mañana a tratar de resolver algo, ¿no? Sin embargo, nosotros, el equipo que estábamos en ese momento, pues no éramos un equipo que había planteado y desarrollado el proyecto, era un equipo que lo habíamos heredado. Entonces, si bien políticamente y mediáticamente se hizo mucho ruido de eso, nosotros hicimos todo lo posible porque funcionara lo mejor que se pudiera, ¿no? Te puedo decir que en los casi 3 años que estuve ahí, aunque sí hubo algunos incidentes, en una obra de teatro de la Compañía Nacional de Teatro, unas lámparas robóticas que se pusieron a lanzar destellos como discoteca y a moverse por todos lados. En una obra con Mario Vargas Llosa que se apagó todo el equipo de sonido, se dejaron de escuchar los micrófonos. En una ópera, creo que era, no recuerdo cuál ópera fue, pero Rusalka. En la ópera se detuvieron las plataformas en un intermedio y tuvimos que hacer un intermedio de 20 minutos para destrabarlas y arreglarlas, reprogramarlas. Si bien hubo esos pequeños incidentes, nunca se canceló un espectáculo y nunca se dejó o se concluyó un espectáculo con que el público lo pudiera disfrutar de principio a fin. Teníamos muchos problemas, pero los resolvíamos en horas no con público, ¿no? Y bueno, ya sabes cómo es esto, los tiempos se nos vienen encima, pero bueno, tenemos que Claro. volver a dar otro brinco importante. Termina tu gestión en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, y regresas tú a la ciudad de Tijuana con un bagaje de conocimientos, de experiencias, de vivencias extraordinarias, para tomar otro proyecto que considero bellísimo, que se me hace un contraste realmente maravilloso de pasar del Palacio de Bellas Artes a la Casa
de las Ideas, de pasar de la zona más céntrica de la capital del país a una de las colonias más conflictivas de la ciudad de Tijuana. Tico, platícanos, aunque sea brevemente, pero con toda la pasión que te caracteriza, ¿qué ha sido para ti Gracias. estar al frente de este proyecto? ¿Qué es Casa de las Ideas? ¿Y cuál es la aportación que ha tenido hasta el momento? Mira, la gestión cultural es la organización social de la cultura y esto se da en el lugar más emblemático de la cultura nacional o en el lugar más recóndito. En todos lados se vive la cultura. A mí, sin lugar a dudas, te puedo decir que es el lugar que más satisfacciones me ha dado en toda mi vida. Casa de las Ideas es un regalo el estar ahí, estar en convivencia con la comunidad y ver cómo a través de un proyecto de gestión cultural puedes tocar su vida y puedes hacer que sus rumbos se vayan direccionando hacia acciones muy positivas. El, en Casa de las Ideas estoy una semana después de haber estado en Bellas Artes. Una semana antes estaba a lo mejor en una inauguración de blanco y negro en Bellas Artes y la siguiente semana estaba barriendo una banqueta en Casa de las Ideas porque todavía no tenía personal. Y cuando esto lo haces con pasión y con congruencia contigo mismo, lo disfrutas exactamente igual. O sea, Casa de las Ideas ya son casi 9 años de estar al frente de este proyecto. Han pasado cualquier cantidad de jóvenes. Este acercamiento que me permitió Tijuana Innovadora y particularmente José Galicot con este espacio, con este proyecto, esta libertad de crear, de diseñar, de gestionar, de dirigir un proyecto como Casa de las Ideas durante todo este tiempo y haber visto los cambios de tantas ya generaciones que han pasado por Casa de las Ideas, es algo que a final de cuentas te enriquece muchísimo más. El ver jovencitos, mira, que comentaba hace poco en Camino Verde, que es donde está Casa de las Ideas, el promedio escolar es de segundo de secundaria. Entonces la aspiración educativa es muy corta. Hay que ponerse a chambear y a lo mejor no concluyes la secundaria, no la concluyen los adolescentes. En Casa de las Ideas tenemos datos muy importantes de personas que están ya en la universidad y que sin echarnos flores de más, definitivamente, Casa de las Ideas fue un componente muy importante para tomar esas decisiones. Cuando vieron a través de los talleres y de las relaciones que se establecen entre los compañeros y maestros en Casa de las Ideas, cuando vieron pues que podían ir más allá de la secundaria, de la prepa, que podían ser profesionistas en alguna rama, ¿no? No estamos haciendo artistas, estamos ayudando a que las personas tengan mayores posibilidades de tomar decisiones sobre su vida propia. Y eso implica eventualmente cambios en el entorno, en la vida de esas personas, tal vez en su entorno familiar. Y pues quisiéramos pensar que esto también llegará a tener una influencia importante para cambiar el ambiente en el que se vive, pues como lo decíamos hace un momento, en una de las zonas más complejas de la ciudad de Tijuana, poder disminuir los índices de delincuencia. Recuerdo que don José dice mucho que en tiempos anteriores a la Casa de las Ideas, la mayor aspiración de los jóvenes ahí era formar parte de una banda delictiva. Ahora ya tienen otra opción y es a través de la cultura y es a través del proyecto de Casa de las Ideas, definitivamente. Por eso lo dije antes, pasaste de un palacio a una casa, pero esta casa te ha permitido hacer cosas realmente maravillosas. Sí, don José comenta esto como un ejemplo que retumbe, ¿no? Que llame la atención poderosamente. No todos los jóvenes ni niños de Camino Verde tenían esta aspiración de pertenecer a un grupo delincuente. Sin embargo, la normalización de la violencia es tal que a lo mejor no escala a delito, a lo mejor no escala a formar parte de un grupo delictivo. Sin embargo, sí es incorporado en los hábitos, en la vida común, en la vida cotidiana.
la violencia está normalizada de tal medida, a tal medida que se puede estar reproduciendo en casa, en relaciones de pareja, en la vida comunitaria, sin que se sienta, sin que se note, sin que llame la atención. Y esto pues dejó sumida a la colonia durante muchos años en el primer lugar de incidencia delictiva en la ciudad. Ahorita ya está en los últimos lugares de las primeras 10 ciudades más violentas de Tijuana. No está en primer lugar desde hace varios años. También la ciudad ha cambiado, también la ciudad ha crecido. Yo creo que se necesitan más proyectos como el nuestro para que el impacto comunitario sea más tangible todavía. Sin embargo, en las familias y en las vidas de las personas que pasan por Casa de las Ideas, sí hay un antes y un después. Y con eso estamos muy felices. Este proyecto, quienes lo hemos seguido, de verdad compartimos esa satisfacción y ese agradecimiento que por el trabajo que estás haciendo tú, que está haciendo toda la gente que está involucrada en Casa de las Ideas y por supuesto en este caso pues Tijuana Innovadora que ha impulsado mucho este proyecto. Y bueno, Tico, hemos hablado mucho sobre lo que ha sido tu trayectoria profesional, cómo has podido llevar tus pasiones a hacer un estilo de vida y realmente desarrollarlas y tener esa satisfacción de dejar una huella importante. Pero no quiero terminar este diálogo sin tocar otro aspecto que lo conozco y que en lo personal me parece realmente extraordinario y conmovedor y que, pues ahora sí, con tu permiso lo quisiera tocar, porque llegó un momento hace un par de años en el que, pues sí, habías logrado cosas maravillosas dentro de tu carrera, pero estaba una asignatura pendiente para ti y para tu esposa, y era el tema de la paternidad. Y lo resuelves de una manera realmente conmovedora, maravillosa y que aparte considero que es importante que se conozca y que se sepa porque esto también brinda esperanza a muchos matrimonios, a muchas personas que se topan con esa situación de que tienen esa asignatura pendiente y creen que no la pueden llevar a cabo. Sin embargo, tú y tu esposa la pudieron realizar y ahora son padres. Compártenos lo que puedas y nos quieras compartir sobre esa experiencia maravillosa. Sí, mira, primero te digo por qué la puedo compartir con tanta apertura. Nosotros tomamos la decisión de ser padres por adopción y, y creemos que no debe ser un tabú, que debe ser algo normalizado también, que debe ser algo que nuestro hijo, en la medida que vaya creciendo, asimile y entienda como algo normal, como somos una familia. Somos igualmente una familia, independientemente de cómo haya llegado él a nuestras vidas, porque algo que yo digo o defiendo es que no es mi hijo adoptivo, es mi hijo. Llegó por adopción y eso fue un hecho particular en un momento, pero ya después de ahí ya eso pasa a segundo plano. El, es mi hijo para toda la vida, ¿no? A partir de aquí, a partir de ese momento. Fue hace 3 años, el 4 de diciembre cumplimos 3 años de que llegó nuestro maravilloso hijo a nuestras vidas. Y fue una decisión pues que tomamos en pareja. Teníamos algunos años intentando tener hijos biológicos. No se logró. Afortunadamente no tuvimos embarazos interrumpidos, abortos, etcétera. Y eso ayudó también mucho a que no estuviéramos da- tan lastimados. Cuando tomamos la decisión, nos acercamos a DIF estatal, nos informamos, cumplimos con toda la parte, con toda la paciencia del mundo, cumplimos con toda la parte, porque no importaba todo este proceso burocrático. Esto fue como un embarazo burocrático que tiene sus momentos alegres, sus momentos tristes. Sin embargo, eso no era tan importante. Nosotros íbamos por el objetivo, ¿no? Por el fin. Entonces, eh, el 4 de diciembre del 2018, pues conocimos a nuestro hijo de 7 meses. Afortunadamente fue un bebé, afortunadamente es un bebé precioso, sano, con el que tenemos una relación de apego increíble. Entonces, ese punto de cómo llega a nuestras vidas es absolutamente ya intrascendental, ¿no?
Una vez tuve un sueño, para cerrar te lo platico. Después estaba lleno de miedos, ¿no? Mi esposa y yo estábamos llenos de miedos cuando estábamos en la escuela para padres en adopción, recuerdo. Y tuve un sueño donde mi niño me decía pero es que no somos nada, es que tú no eres mi papá, es que no sé qué. Y pues era todo esto que andaba cargando, ¿no? No eran dudas, era como expectativa de qué iba a pasar. Y entonces en el sueño yo le contesté que en términos muy prácticos, pues tampoco su mamá y yo éramos nada. O sea, habíamos decidido compartir nuestras vidas y entonces lo invitaba a que él se sumara y sintiera igual que nosotros, donde éramos tres personas por amor y por decisión, ser una familia. Y la verdad, Tico, es que lograron transmitir eso a propios y extraños porque tengo muy presente algún momento en Tijuana Innovadora cuando pues, prácticamente todos los que de alguna manera hemos estado relacionados con el movimiento le dimos la bienvenida a ese niño Sí. que se ganó nuestro corazón en el instante en el que lo vimos y sobre todo porque supimos la pasión con la que ustedes buscaron ese momento y la forma en que se dio ese encuentro de, si me lo permite decirlo de esta manera, ese encuentro de almas que creo yo que estaban destinadas a estar juntas. Así es. Te comentaba que hablar de esto con apertura para nosotros es importante porque no queremos que esto sea un tabú, porque nunca se lo vamos a ocultar. Entonces, hay muchos, en general, los niños que llegan a familias por adopción se enteran en la adolescencia, en la etapa más complicada de su vida, en la etapa donde se están encontrando ellos mismos y resulta que se plantean que a lo mejor no pertenecen a esa familia. Entonces, por eso para nosotros ha sido importante siempre hablarlo abiertamente para que no, cuando llegue la adolescencia, él ya llegue con herramientas para que eso no sea un tema más con el que tenga que lidiar. Pues definitivamente creo que lo han hecho pues bastante bien pues te agradezco mucho, Tico, que hayas tenido esa apertura para platicarlo con nosotros, porque como lo dije Gracias. antes, esto puede ser una esperanza para muchos matrimonios que están en esa búsqueda y pues bueno, el escuchar tu historia, como lo dije antes, brinda esa posibilidad de saber sí se puede, sí hay formas de llegarlo a hacer y que bueno, la remuneración que viene es a través del amor y es enorme, porque lo hemos podido ver, lo hemos podido constatar y es algo que nos llena de gusto y pues por lo que los felicitamos a ti y a tu esposa y a esa hermosa familia que han formado. Así que gracias, Tico, por compartir esto con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias también por prestarte a través de este medio para hablar también de estos temas que son menos llamativos incluso, ¿no? Muchas gracias. Pues ya sabes, esta es tu casa, Tico. Espero que pronto podamos tener alguna otra conversación, que las condiciones nos permitan ya estar en el estudio y compartir pues más acerca de los logros que has tenido en Casa de las Ideas, donde pues también podemos decir antes de que te convirtieras en el papá de Osmar, también ha sido un papá por así decirlo, de todos esos muchachos que han pasado por los salones o el salón principal de Casa de las Ideas, y esto debe llenar de satisfacción. Así que pronto nos estaremos viendo, Tico. Nuevamente muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todo el equipo de la producción. Gracias y hasta la próxima. Francisco Orozco, director de Casa de las Ideas. También gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que pueden enterarse de todo lo que estamos preparando para ustedes en Zona MX a través de nuestras redes sociales. Estén muy pendientes de los próximos programas de Zona Contexto. Hasta la próxima. Muchas gracias.